Tanto en los libros como en las películas de El Señor de los Anillos, no hay duda de que existen tres protagonistas en los que se centra la historia de la Tierra Media al final de la Tercera Edad y en el conflicto del Anillo Único. Entre Gandalf, Aragorn y Frodo se deposita la esperanza por derrotar la tiranía de Sauron y la salvación de la Tierra Media, y la trama de la historia de Tolkien se reparte en tres líneas encarnadas en estos tres personajes que dirigen cada uno su lucha contra la sombra. El Señor de los Anillos es una epopeya coral compuesta por muchos personajes importantes e interesantes, pero no hay discusión de que tres son los protagonistas del relato, de los cuales finalmente resaltaría Frodo como el personaje central y protagonista de El Señor de los Anillos, por ser el personaje noble en el que recae la carga de llevar el anillo único e imponer su voluntad por el bien del mundo. Pero si no fuera secundado por el apoyo tanto de Gandalf como de Aragorn, la misión de Frodo nunca se hubiera cumplido. Es así que en este video vamos a hablar de los tres protagonistas de El Señor de los Anillos, los cuales conforman una trinidad que comparten muchas coincidencias entre sí respecto a su lucha contra el mal, como por ejemplo, los tres, Frodo, Gandalf y Aragorn, son los enemigos directos de Sauron. Los tres representan un reto directo hacia él, y a ellos tres, Sauron, el Señor Oscuro, en algún momento les tuvo miedo. Y para profundizar en estas coincidencias de la Trinidad, vamos a comentar a cada personaje y explicar por qué cada uno fue una amenaza para Sauron. Olorin fue el nombre en Quenya que le dieron los elfos de Valinor al Maya de los Jardines de Lórien, en Occidente. Servidor del rey Manwë, fue enviado a inicios de la Tercera Edad del Sol a la Tierra Media en la orden de Maiar que debían guiar a los pueblos libres frente al inminente regreso de Sauron. Del consejo de los Valar, Orome, el cazador, se ofreció a enviar a un sirviente, Alatar, un Maya de gran poder. Este tenía un compañero que quiso acompañarlo y se sumó a la misión, Palando. Aule, el Vala herrero, también ofreció su aporte y enviaría a uno de sus más grandes sirvientes, de gran poder y jerarquía, Curomo, quien luego se haría conocer como Saruman. Por formalidad, Curomo quiso tener un gesto con la esposa de su señor Aule, Yavanna, y permitió que él mismo fuera acompañado por un sirviente de ella, y así se eligió a Aigwendil, quien luego sería conocido como Radagast. El quinto enviado sería Olorin, escogido por el rey Manwë, y aunque no era de gran poder, era noble y honesto, pues confesó no ser apto para la misión, temía el poder de Sauron y a su jerarquía. Pero esa sabiduría sería fundamental, pensó Manwë, y le dio la orden de ir. Esa orden fue tan profunda para el alma de Olorin que, siendo el último en llegar a la Tierra Media, vestido como anciano y andrajoso con ropas gris, también fue el último en olvidar su misión de hacer frente a la sombra de Sauron. Pues de los 5 Istari, Olorin, luego conocido como Gandalf, sería el único en cumplir su misión, pues los 2 magos azules enviados por Orome se perdieron en el este. Saruman, enviado por Aule, cometería traición y caería en la corrupción de la sombra, y Radagast se perdería en su amor por la naturaleza de la Tierra Media. Aunque más débil que Sauron y subestimado por los pueblos del mundo, Gandalf debía cumplir su misión. Por eso se declaró el verdadero enemigo de Sauron, y hasta su último aliento haría todo lo posible, ayer y hoy, allí y acá, por frustrar los planes del enemigo del mundo. Gandalf, el mago gris, sería el protagonista de la guerra contra Sauron en la Tercera Edad. Siempre se mantuvo firme, pues Sauron no debía apoderarse de la Tierra Media. Por eso guiaba a elfos y hombres para no decaer en su resistencia al poder de Mordor. Viajaba de aquí para allá recorriendo los rincones del oeste del mundo, pendiente de los planes de Sauron. Es así que Gandalf también debía igualar la inteligencia de su enemigo, y aunque no tenía gran poder como Saruman, Gandalf tendría que crear planes para engañar a los engañadores. El final del Señor Oscuro vino gracias a las estrategias del mago que iniciaron 60 años antes de la caída de Mordor, cuando el peregrino gris planeó el asalto a la montaña solitaria con la compañía incógnita de enanos y un pequeño hobbit, y luego pondría en marcha la guía para ocultar y proteger el anillo único cuando este artefacto maligno reapareció. Firmeza y estrategia fueron cruciales en el rol de Gandalf para derrotar a Sauron, pero también fortaleza y guía que infundió en los que lo rodeaban, y para ello fue fundamental la ayuda del anillo de fuego que el mago siempre portó. Narya dio valentía y coraje a sus compañeros,
de los que Frodo y Aragorn también se nutrieron para compartir la misión de Gandalf por salvar el mundo. La persistencia de Gandalf fue tan acuciante por detener a Sauron que éste en un momento llegó a temerle, como por ejemplo cuando en el 2063 de la Tercera Edad, Gandalf, buscando rastros del regreso de Sauron en la fortaleza de Dol Guldur, el nigromante, la vestimenta que tenía Sauron por ese momento, tuvo que huir del mago ya que no tenía el poder para confrontarlo, pues le temió aquella figura que lo perseguiría por los siglos siguientes y que tenía un fuego en su interior que no se apagaría, curiosamente fortalecido por un anillo creado por la ciencia del mismo Señor Oscuro. El segundo pilar de la Trinidad es Aragorn, capitán de los Dúnedain del Norte y otro rival directo de Sauron. Aragorn, hijo de Arathor, fue el último heredero de la línea sanguínea directa con Isildur y Elendil, los altos reyes del oeste. Aragorn heredó la capitanía de los últimos montaraces del norte, que casi extintos preservaban la sangre de los Númenóreanos, el pueblo de humanos más odiados por Sauron y a los que el Señor Oscuro deseaba con mayor fuerza desaparecer. Como heredero de Isildur, Aragorn era el legítimo dueño del Anillo Único después de Sauron, lo que reforzaba más la rivalidad entre los dos. Es por ello que fue Aragorn a quien Sauron vigiló con más premura en la Guerra del Anillo, pues el capitán de los hombres sería un candidato en portar su anillo y retarlo. Fueron muchas las razones por las cuales Sauron le inquietaba la existencia y aparición de Aragorn. El Señor Oscuro siempre cazó a los hijos de los capitanes de los Dúnedain, pues estos norteños conservaban intacta la sangre númenoriana que les daba larga vida. En su carácter, porte y valentía se conservaba el legado de Isildur, aquel que le robó el anillo a Sauron y le dio muerte. En ellos y en sus capitanes se conservaba la figura de Elendil y todos los reyes de Númenor, a los que Sauron tanto odió y no pudo destruir por completo. La extinción de los Númenóreanos era una tarea que desesperaba a Sauron por no verla cumplida en su totalidad. Por eso le angustiaba que algún heredero legítimo siguiera vivo por todo lo que representaba. Sauron por años los cazó y los buscó, y Aragorn no fue la excepción. Una cacería de la que los elfos del oeste conocían muy bien y a la que Elrond se propuso frustrar ocultando y criando a los hijos de los capitanes en Rivendell. Muchos capitanes y sus hijos se ocultaron y Sauron no pudo encontrarlos a tiempo para cortar la línea real. Aragorn logró ocultarse, pero a diferencia de sus antecesores, él sería el único que, llegado el momento, tendría que revelarse a Sauron y retarlo abiertamente. Sauron temía ese momento, pero al mismo tiempo lo deseaba. Si Aragorn se rebelaba, se expondría y Sauron lo buscaría para derrotarlo, y mayor aún, esperando que él tuviera el anillo para quitárselo. Pero en lo profundo, Sauron temía a Aragorn, en lo que se podría convertir, en una figura espléndida en la que los hombres del oeste encontraran sabiduría y les inspiraba valor, que lograra reunir las fuerzas divididas y resistir a Sauron, que vieran a una figura alta como a Elendil y a Isildur, cuando reunieron una alianza al final de la Segunda Edad y conquistaron Mordor, y peor aún si Aragorn portara el anillo y lograra dominarlo. Aragorn no sería rival para Sauron, el Grande, pero eso mismo pensó de Elendil, el cual sí pudo hacerle frente y además pudo derrotarlo. Aragorn siempre representó una desesperada amenaza para Sauron. Gandalf era su rival maya, que con planes, poder y sabiduría lo retaría. Pero Aragorn representaba una rivalidad mayor, pues alzaría a los pueblos humanos y élficos contra él. Luciría el anillo único como propio, insultándolo con el robo de Isildur y compitiendo el dominio de la Tierra Media. Sauron debía ser el gran señor del mundo, pero si Aragorn lo derrotara, sería este montaraz quien se convertiría en el rey de todo el oeste, terminando una guerra milenaria entre el Númenor y Mordor, dándole la victoria a los hombres. Es por eso que Aragorn era el enemigo más directo a Sauron, por todo lo que representaba y el miedo que le provocaba al señor de Mordor. Pero lo que Sauron nunca pensó en sus maquinaciones es que Gandalf usaría este miedo de Sauron en su contra. El mago usaría a Aragorn como capitán de los hombres, que retaría a Sauron, pero más como distracción. Con la guía de Gandalf, Aragorn cedió el anillo único a Frodo, lo acompañó y lo protegió en la tarea para destruir el anillo. El gran golpe no lo daría Aragorn. Aragorn resistiría a los ejércitos de Sauron para ganar tiempo.
pero el verdadero ataque vendría por el punto ciego de Sauron. Mientras Sauron fijaba su mirada en el mago gris y luego blanco, y en el capitán que llevaba la espada resplandeciente de Elendil, un pequeño hobbit se escurriría entre sus tierras para darle el golpe final. El tercer y principal protagonista de la Guerra del Anillo fue Frodo, hijo de Drogo, el rival de Sauron que desde su anonimato y pasar incógnito pudo destruir definitivamente al Señor Oscuro. Y aunque el Hobbit fuera la criatura más ridícula a la que el gran Sauron esperaría enfrentar y rivalizar, ello precisamente simbolizaría su rivalidad en una ironía poética, pues Frodo representaba todo lo contrario a Sauron. Pues si Gandalf representaba el contraste de la luz contra la oscuridad de los Maiar, y Aragorn representaba el reto por el dominio de la Tierra Media contra Sauron, Frodo representaba la humildad y la sencillez frente al egoísmo, la tiranía y el poder absoluto. Frodo fue un huérfano que se enamoró de la comarca cuando Bilbo lo adoptó y se lo llevó a vivir con él y heredar sus pertenencias. Las ambiciones de Frodo solo se reducían a vivir cómodamente en la cotidianidad sencilla de un hobbit, de explorar los bosques, sentarse en la hierba, de recorrer los arroyos, de leer y escribir como lo hacía Bilbo. Sauron, en cambio, ambicionó el dominio total de la Tierra Media y de todos los pueblos y criaturas vivas, someter a todos y que lo llamaran Señor del Mundo. Disfrutaría con ver a todos esclavizados y torturados. Su naturaleza creativa proveniente del pueblo de Aule lo llevaría a transformar a la Tierra Media a su propia visión, a una visión corrupta y ruin. La sencillez y la humildad no estaban en su vocabulario. La ambición absoluta era para lo que él vivía y luchaba. Sauron fue quien creó el anillo único como parte de sí, por eso nunca lo abandonó y siempre lo deseó. Frodo, en cambio, nunca buscó el anillo o lo deseó, a diferencia de los demás portadores de este artefacto, como Isildur, que lo arrancó de la mano de Sauron, o Gollum, que lo arrebató del cadáver de Diggoll, o Bilbo, que lo ganó en un juego de adivinanzas. Frodo simplemente lo heredó sin quererlo. Sabiendo lo que era y de dónde procedía el anillo único, Frodo lo ofreció varias veces. No lo quería, se lamentaba que hubiera llegado a él cuando el resto del mundo se hubiera alegrado por tenerlo cerca, incluso los más grandes sabios, como Saruman o Galadriel, que desearon en sus corazones obtener el anillo, mientras este pequeño hobbit quería alejarlo de él. Siendo consciente del peligro que representaba y el pecado que inundaba a quien lo poseyera, Frodo asumió la responsabilidad de portarlo hacia el lugar más peligroso del mundo, así le costara la vida. Frodo es el gran héroe de la tercera edad, ya que estaba dispuesto a dar su vida y sacrificarse por el mundo, algo que Sauron nunca haría y no pensaría que alguien más pudiera cumplirlo. La inocente nobleza de Frodo rivalizó con la tiranía absoluta de Sauron. Y mientras Sauron pensaba que eso nunca lo dañaría y fijaba su atención a grandes poderes como los de Gandalf o a los retos abiertos de Aragorn, el sencillo hobbit se infiltró en sus tierras, andó por las raíces de sus montañas y torres oscuras y llegó a las mismas grietas de su forja, a los Zamat Naum, donde el mismo Sauron creaba sus armas más preciadas y sus objetos de valor, y se dispuso a destruir el anillo. Pero no. La nobleza y desinterés de Frodo no pudo con la ambición tan poderosa de la maldición de Sauron, y en el momento de la verdad, Frodo no pudo soltar el anillo. Pero llegar hasta el borde del fuego, luchando contra la poderosa voluntad del anillo, fue algo tan titánico que Frodo se volvería historia. Llevar el anillo hasta el mismo corazón de Mordor fue algo tan imposible de hacer que ni en los más exagerados pensamientos de Sauron vio un escenario tal. Y solo fue que cuando Frodo se colocó el anillo, ya perdido por su locura, Sauron se dio cuenta del verdadero plan de Gandalf, y su ojo vio a Frodo cerca a las grietas del destino, junto al anillo, y allí Sauron sintió el mayor terror de su existencia. Aquella tonta y pequeña figura le provocó el mayor miedo que nunca había sentido. Un descuido y el anillo caería al fuego, y él mismo, Sauron el Grande, caería en la desgracia final. Y fue así. En ese momento crucial de la historia del mundo, Sauron conoció a su tercer y último rival, y por un resbalón de Gollum, el Señor Oscuro pereció para siempre. Y bueno, así termina esta narración sobre la Trinidad de El Señor de los Anillos, que aparte de ser los tres protagonistas de esta épica, comparten muchas coincidencias, como que los tres fueron los rivales de Sauron, y a los tres Sauron les temió.
Y por último, los tres también fueron portadores de anillos de gran valor. Gandalf portó a Narya, el anillo de poder de fuego, entregado por Círdan. Aragorn, que portó el anillo de Barahir, traído de Valinor por Finrod, el hermano de Galadriel, y luego cedido a Barahir y a toda su descendencia. Y Frodo, que portó con valor y voluntad el anillo más poderoso y corrupto que pueda existir, que en su esencia portaba el espíritu de Sauron, el enemigo del mundo. Espero que te haya gustado y comenta qué te parece y qué otros aspectos unen a la Trinidad. Te estaré leyendo. Suscríbete al canal si no lo has hecho para seguir trayendo historias sobre el Señor de los Anillos y la Tierra Media. Un saludo y hasta pronto.